Hola, vamos a estudiar problemas de choques en dos dimensiones y lo vamos a hacer con dos vídeos en los que voy a resolver dos ejemplos tipo. En este primer vídeo veremos una colisión inelástica en dos dimensiones y en el siguiente una colisión elástica también en dos dimensiones. Antes de nada, recordar que hemos separado los problemas de colisiones en una dimensión, que vimos en el apartado 4.3, y los problemas en más de una dimensión, que serán los que tratemos aquí. En dos y tres dimensiones los cálculos se hacen más complicados, y esto es debido a que el momento lineal es un vector, y se conserva en cada una de las direcciones. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. En este caso se trata de una colisión completamente inelástica, en la que los dos objetos quedan unidos después de la colisión. Tenemos un bloque de madera de 2 kilogramos de masa que se desplaza en el sentido positivo del eje Y, es decir, hacia arriba, con una velocidad de 5 metros partido segundo. Tenemos también una bola de plastilina de 0,4 kilogramos que se mueve a lo largo del eje X en el sentido positivo a 8 metros partido segundo, es decir, hacia la derecha. Ambos objetos colisionan y quedan unidos después del choque. El problema nos pide que calculemos el módulo de la velocidad final del sistema y el ángulo que forma el vector velocidad final con el eje X. Como podéis comprobar en el dibujo, el choque no tiene lugar a lo largo de una sola línea, sino en el plano XY. Tenemos por tanto un choque en dos dimensiones. Empezamos escribiendo la ecuación para la conservación del momento lineal. Masa 1, que es el bloque de madera, por el vector velocidad 1, más masa 2, la bola de plastilina, por el vector velocidad 2, es igual a masa 1 más masa 2, ya que después del choque ambas masas siguen juntas, por el vector velocidad final o V mayúscula. Esa ecuación puede separarse en dos, una para el eje X y otra para el eje Y. Así tendremos masa 1 por velocidad 1x más masa 2 por velocidad 2x es igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final x. Y de la misma forma, masa 1 por velocidad 1y más masa 2 por velocidad 2y es igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final y. Esas son las dos ecuaciones que tendremos que utilizar para obtener lo que nos pide el problema. En el dibujo podéis ver cómo la velocidad final, v mayúscula, se descompone en v sub x y v sub y. El problema nos pide el módulo de esa velocidad v mayúscula y el ángulo que forma con el eje x, que he señalado como ángulo alfa. Lo que haremos será obtener v sub x y v sub y a partir de las dos ecuaciones que tenemos, y una vez que conozcamos vx y vi, sacar el módulo y el ángulo se reduce a aplicar conceptos básicos de vectores. Vamos a ellos y ya veréis qué fácil es. Escribimos las dos ecuaciones que vamos a utilizar. Y vamos a empezar sustituyendo los datos que tenemos en la primera de ellas, en la ecuación para el eje X. La masa 1 es el bloque de madera y se mueve solo en el eje Y. Por lo tanto, su velocidad en el eje X, v sub 1x, será 0. De ahí que ese primer término desaparezca de nuestra ecuación. La masa 2, que conocemos, es 0,4 kilogramos, se mueve solo en el eje X, con una velocidad v sub 2x de 8 metros partido segundo. Al otro lado tendremos m1 más m2, es decir, 2 más 0,4, multiplicado por v final x, que es lo primero que queremos saber. Bien, pues ahí lo sabemos todo. Solo hay que operar y despejar. 0,4 por 8 igual a 3,2 y 2 más 0,4, 2,4. De manera que la velocidad final x será igual a 3,2 entre 2,4. Y eso da 1,33 metros partido segundo. Ya tenemos una de las dos componentes de la velocidad. Vamos a por la otra. Hacemos exactamente lo mismo. Ahora lo que es 0 es la velocidad 2 en el eje Y, v sub 2y, porque la masa 2, la bola de plastilina, se mueve exclusivamente en el eje X. Sustituimos entonces masa 1, 2 kilogramos, velocidad 1y, 5 metros partido segundo, igual a 2 más 0,4 por velocidad final y. Operamos 2 por 5, 10, 2 más 0,4, 2,4, y obtenemos que la componente y de la velocidad final, v mayúscula y, es igual a 4,17 metros partido segundo. Pues ya hemos hecho lo más difícil, anotamos las dos componentes de la velocidad final
y nuestro vector velocidad final será igual a v igual a 1,33i más 4,17j metros partido segundo. No nos piden ese vector sino su módulo, pero lo escribimos y así será más fácil ver cómo calculamos el módulo. Recordemos que el módulo de un vector en dos dimensiones es la raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado. Operamos y obtenemos que el módulo de la velocidad es de 4,38 metros partido segundo. Esa era una de las incógnitas del problema, así que la recuadramos. El ángulo alfa se obtiene por simple trigonometría. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, en este caso v sub i, entre el cateto contiguo, en este caso v sub x. Hacemos la división y obtenemos el valor de la tangente, 3,14. Para obtener el alfa utilizamos la calculadora y calculamos el arco tangente de 3,14. Y eso nos da un ángulo de 72,3 grados, lo que significa que después del choque ambos cuerpos salen unidos en una dirección que forma un ángulo de 72,3 grados con respecto al eje X. Recuadramos la solución y hemos terminado. Como veis, este tipo de choques en dos dimensiones requiere algo más de cálculo que el mismo tipo de choques en una dimensión. En el siguiente vídeo veremos un ejemplo algo más complicado. En este caso, veremos un choque elástico en dos dimensiones. Os espero, un saludo y hasta pronto.